Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Posada, residente de primer año de la Universidad de Antioquia. Vamos a hablar un poco de anestésicos locales, cuadros de toxicidad y paro cardíaco. Más o menos, incluso desde antes de que Karl Koller introdujera la cocaína en la anestesia oftálmica, ya se había hablado en experimentos en animales de los efectos que podían tener fármacos, digamos como la cocaína, en cuanto a toxicidad. Más o menos ha habido 3 picos de reportes de casos de toxicidad y paro cardíaco por anestésicos locales. El primero después de la introducción de la cocaína, lo que llevó a síntesis de una gran cantidad de medicamentos entre 1905 y 1960. En 1973 se sintetizó la bupivacaína y nuevamente alrededor de 1979 en adelante surgió otra vez un gran número de casos de paro cardíaco, de toxicidad, lo que llevó a que se intentara sintetizar medicamentos que tuvieran un perfil terapéutico similar, pero con menos efectos tóxicos. Así en 1996 se sintetizó la ropivacaína, en 1999 la levobupivacaína. A pesar de esto, nuevamente, tras la síntesis de estos fármacos, volvió a aparecer pues, una serie de reportes de casos. Y más o menos en 1998 Weinberg fue el primero en plantear que las emulsiones lipídicas que se usaban en nutrición parenteral podrían tener un efecto benéfico en el tratamiento de estos cuadros de toxicidad. Muy bien, entonces, ¿cómo definimos la toxicidad sistémica por anestésicos locales? Es una complicación rara, pero potencialmente fatal, que se presenta por niveles plasmáticos elevados del anestésico, ya sea por una administración de dosis muy altas o por inyección intravascular inadvertida. El mecanismo de acción se ha basado en que los anestésicos locales, tanto el mecanismo terapéutico como el de toxicidad, se basa en la unión a los canales de sodio dependientes de voltaje, lo cual inhibe el flujo de sodio, que es el responsable de iniciar y propagar el potencial de acción. Sin embargo, actualmente los mecanismos no están totalmente claros, por 2 razones. Primero, porque existen 9 isoformas del canal de sodio, con diferentes afinidades por los anestésicos locales que podrían dar un diferente perfil de efectos. Y segundo, porque adicional a la unión a los canales de sodio, hay unión a otros múltiples ligandos, como los canales de potasio y calcio, dependientes de voltaje, los canales ERG, los canales de potasio ATP, enzimas y receptores como los beta-adrenérgicos y los de NMDA. Incluso a nivel cardíaco, es más compleja la interacción porque existen más corrientes iónicas que en los axones periféricos. Entonces, entrando en la parte clínica, ¿cuáles son los signos y síntomas de toxicidad por anestésicos locales? Hasta ahora se ha descrito una secuencia clásica de signos y síntomas que van apareciendo en la medida que la concentración del anestésico local aumenta en sangre. Así entonces los pacientes comienzan presentando vértigo, acúfenos, sensación de entumecimiento perioral, sensación de sabor metálico, locuacidad, presentan temblores que característicamente inician en la cara y luego pasan a las extremidades, contracciones musculares mioclónicas, luego se puede presentar una crisis convulsiva para pasar luego a una fase de depresión, tanto del sistema nervioso central como cardiovascular, se presenta coma y colapso cardiovascular. Pero en esta revisión de casos que se hizo de 1979 a 2009, ¿qué se encontró? Que aproximadamente el 60% de los pacientes presentaban esta secuencia clásica de signos y síntomas, pero 40% se presentaban con formas atípicas o formas no esperadas, por lo cual hay que estar muy pendiente del espectro de presentación que puede tener este cuadro. Ya enseguida miraremos un poco de eso. En cuanto a las convulsiones, el sistema nervioso central es más susceptible a la toxicidad que el sistema cardiovascular. Entonces, en casos de toxicidad grave, la convulsión será, digamos, casi que una constante. ¿Cuál es la importancia de manejar las convulsiones en estos cuadros? Resulta que la convulsión por sí misma es un estado que genera acidosis e hipercapnia. La acidosis disminuye la dosis convulsiva de fármacos como la lidocaína y disminuye la unión a proteínas de estos fármacos. La hipercapnia aumenta el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto el anestésico local llega con más velocidad al cerebro, se produce anhídrido carbónico, se baja el pH intracelular, esto cambia a las formas catiónicas de los fármacos y no les permite salir de la célula, lo cual aumenta la toxicidad.
y ambas situaciones aumentan el efecto inotrópico y cronotrópico negativo de los fármacos. Por esto es importante hacer un manejo rápido de la convulsión para evitar que se presenten estas situaciones. ¿Existe alguna diferencia en la toxicidad cardiovascular por diferentes anestésicos locales? Lo que se ha encontrado es que hay, digamos, dos mecanismos de toxicidad cardiovascular, uno electrofisiológico que genera arritmias y uno de depresión miocárdica que se presentan según el tipo de anestésico que se use. Es así como los que tienen duración corta y menor potencia, como tipo la lidocaína, tienden a causar mayor depresión de la contractilidad y no presentan tanto arritmias, mientras que los de larga duración y mayor potencia, tipo bupivacaína, tienden a causar arritmias con mayor frecuencia. Aunque a dosis muy altas, todos los medicamentos pueden causar ambos tipos de toxicidad. Pero esto nos sirve para sospechar, según el anestésico local que estemos usando, qué medicamento podemos o no podemos usar. Por ejemplo, en el caso de toxicidad por bupivacaína, debe haber reserva y debe haber mucho cuidado en la elección, por ejemplo, de la epinefrina, porque si bien tiene efectos benéficos en cuanto a que mejora la perfusión coronaria y la contractilidad y nos ayudaría a lavar, por así decirlo, el fármaco de corazón, tiene un potencial arritmogénico que podría empeorar el cuadro. Los cuadros de toxicidad atípica son básicamente los que se presentan de forma tardía, y tardío se define más o menos 5 minutos posterior a la aplicación del anestésico. Los cuadros de toxicidad del sistema nervioso central y cardiovascular de forma simultánea, y casos muy raros en que hay solamente toxicidad cardiovascular sin que se presente afectación pues, del sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, depende de la gravedad. Muchos cuadros van a mejorar espontáneamente solo con el cese de la aplicación del anestésico local. La primera premisa es que si se detecta inyección intravascular, se debe suspender la aplicación del anestésico, pedir ayuda y cancelar el procedimiento quirúrgico. El pilar del tratamiento debe ser la prevención. ¿Qué hacemos al respecto? Tratar de utilizar volúmenes bajos y concentraciones bajas del anestésico local. Tenemos que tener mucho cuidado con pacientes que tengan enfermedades de base de tipo isquémico, de bajo gasto, enfermedades hepáticas, renales, que tengan depresión de proteínas, porque tienen mayor susceptibilidad a presentar pues, esta toxicidad. Y utilizar fármacos que tengan un perfil menor de toxicidad, como tipo la lidocaína. La inyección incremental es una técnica que consiste en aplicar de forma lenta y fraccionada el anestésico local, aspirando periódicamente, más o menos cada 3 a 5 mililitros, para verificar que no haya retorno sanguíneo y esperar de 30 a 45 segundos antes de hacer una nueva inyección. A pesar de que se haga esto técnicamente de forma correcta y que no haya aspiración de sangre, da unos falsos negativos de 0.6 a 2.3%. Como marcadores intravasculares, otra forma de prevención. La Asociación Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor plantea que solamente la epinefrina y el fentanil cumplen con las condiciones de confiabilidad y aplicabilidad para detectar inyección intravascular. El fentanil en dosis de 100 microgramos genera sedación y mareo de forma confiable, y la epinefrina puede causar un aumento de 10 o más latidos por minuto o 15 o más milímetros de mercurio en la presión sistólica. Nuevamente, con la epinefrina en ancianos que están bajo sedación, bajo anestesia general o que tienen uso crónico de betabloqueadores, pueden tener abolida la respuesta, por lo tanto no sería un marcador tan confiable en ellos. Y la ecografía como marcador de inyección intravascular nos permite ver la distensión de los tejidos a medida que se aplica el fármaco. Y aunque podría reducir la incidencia de punción intravascular, no se ha hecho ningún estudio aleatorizado que esté a favor o en contra de que en realidad disminuya la incidencia de toxicidad por anestésicos locales. Por ejemplo, hay 2 series de casos grandes que mostraron resultados diferentes. En esta primera se comparó la aplicación guiada por neuroestimulador frente a la guía ecográfica. Se encontró que había una reducción estadísticamente significativa del número de punciones vasculares. Sin embargo, no hubo diferencias en la incidencia de cuadros de toxicidad. Y en esta segunda serie de casos lo que se encontró fue que sí había una reducción estadísticamente significativa de la presencia de convulsiones al utilizar la guía ecográfica versus el neuroestimulador.
La monitorización básica antes, durante y después del bloqueo, muy importante, y conocer las presentaciones atípicas y la posibilidad del espectro de síntomas que podemos presentar. Si se presenta hipotensión, se utilizan líquidos y vasopresores, tipo etilefrina, noradrenalina, no se recomienda la vasopresina, la epinefrina, lo que habíamos dicho, hay que evaluar riesgo-beneficio. Si hay una crisis convulsiva, es importante permeabilizar vía aérea, administrar oxígeno y suministrar. La primera opción es una benzodiazepina tipo midazolam, que es la que menos cardiodepresión genera. En caso de no estar disponible, el propofol a dosis bajas, el tiopental a dosis bajas, y si hay persistencia de las convulsiones, deberíamos utilizar succinilcolina para detener la hiperactividad muscular que nos va a generar mayor acidosis. Si se presenta paro cardíaco, hacemos reanimación básica y avanzada. La epinefrina se recomienda en dosis menores a 1 microgramo por kilo. Recordar, muy importante, que estos cuadros pueden requerir de una reanimación prolongada, incluso mayor a 1 hora. El uso de las emulsiones lipídicas, cuando el paciente se recupere, se debe trasladar a UCI o UCE por 24 o 48 horas, dado que los síntomas pueden recurrir. Y se debe hacer seguimiento de los niveles de triglicéridos, amilasa y lipasa por el riesgo de pancreatitis. Existen 3 teorías de la actuación de las emulsiones lipídicas. La primera es la del sumidero lipídico, la segunda es que se inhibe el transporte de ácidos grasos a nivel de la mitocondria y las emulsiones lipídicas actúan como un combustible que reemplaza esa depresión, y la tercera, que las emulsiones lipídicas tienen un efecto inotrópico positivo que contrarrestaría la acción cardiodepresora de los anestésicos locales. Se pueden infundir por vena periférica. No solo se usan en el momento del paro, hay reportes de casos en que se han utilizado antes del paro, en casos de convulsiones o antes de las convulsiones, incluso deteniendo la progresión de los síntomas. Muy importante, el propofol, aunque tiene una matriz lipídica, esta es solo del 10%, no debe usarse como sustituto porque se deberían utilizar dosis muy altas y tiene un gran efecto cardiodepresor. Esta es la guía de la Asociación de Anestesiólogos de Gran Bretaña e Irlanda, que plasma más o menos lo que está en la literatura para el uso de los lípidos. Inicialmente al paciente se le administra un bolo de 1.5 mililitros por kilo y se inicia una infusión a 15 mililitros kilo hora o 0.25 mililitros kilo minuto. Si a los 5 minutos el paciente no ha recuperado circulación espontánea o si la recuperó y está inestable, podemos administrar un segundo bolo a igual dosis que el primero, y a partir de este momento se puede aumentar la infusión, doblarla a 30 mililitros kilo hora o 0.5 mililitros kilo minuto. Si a los 10 minutos siguen iguales condiciones, no ha recuperado circulación espontánea o está inestable, podemos administrar un tercer y último bolo de 1.5 mililitros kilo y se continúa la infusión. ¿Hasta cuándo? Más o menos, incluso después de que el paciente recupere circulación espontánea, de 10 a 30 minutos o hasta alcanzar la dosis máxima, que es 10 a 12 mililitros por kilo en 30 a 60 minutos según la infusión. Y no se debe sobrepasar de 1000 mililitros de dosis total. Limitaciones de las emulsiones lipídicas: pueden generar reacciones de hipersensibilidad en pacientes alérgicos al huevo o a la proteína de soya. Pacientes que tienen alteraciones hepáticas, pancreáticas o renales de base podrían empeorar. Complicaciones como la embolia grasa, tromboflebitis, infecciones son raras porque es una terapia a corto plazo, son más comunes cuando se utilizan los lípidos en nutrición parenteral. La acidosis, nuevamente, disminuye la afinidad de los lípidos por la molécula anestésico local, nuevamente resaltando la importancia de tratar oportunamente las convulsiones. Y se debe hacer seguimiento de los triglicéridos. Si estos tienen un nivel mayor a 400 miligramos por decilitro, se debe reducir la infusión, y si es mayor a 1000 miligramos por decilitro, debe suspenderse inmediatamente. Para concluir, el aumento en el número de procedimientos que se hacen bajo anestesia regional ha hecho que a la par aumente el número de cuadros de toxicidad por anestésicos locales. Tienen un espectro amplio de presentación estos cuadros, y el anestesiólogo debe estar alerta a los signos y síntomas clásicos, así como a los posibles signos y síntomas atípicos para actuar de manera oportuna. El manejo de la vía aérea, la administración de oxígeno y el manejo de la convulsión son de vital importancia para mejorar los desenlaces de estos pacientes. La toxicidad cardiovascular puede tener mecanismos diferentes y lo podemos sospechar según el agente que estemos utilizando, y eso nos permite seleccionar terapias más adecuadas o abstenernos de utilizar terapias que podrían ser más deleterias. Y finalmente, las emulsiones lipídicas han mostrado ser seguras y tener utilidad en el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, es necesario y es pertinente que los tengamos disponibles en los servicios de urgencias y en los servicios de quirófano para tratar a estos pacientes de la mejor manera posible y que tengan un desenlace adecuado. Muchas gracias.